Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este video del álgebra. Hoy vamos a tratar la segunda parte de multiplicación de trinomios que corresponde a expresiones algebraicas del pensamiento variacional. No obstante, entonces, en esta multiplicación de trinomios tenemos representado aquí esta operación. Vemos entonces que en esta representación que hacemos de este tipo de operaciones podemos evidenciar que A, B y C de este primer trinomio corresponden a los coeficientes de cada uno de sus términos, y el segundo trinomio, D, E y F, serían entonces los coeficientes de esas variables, ¿cuáles? W, V y la U en el segundo trinomio. En el primer trinomio las variables están compuestas por Z, Y y la X. Teniendo en cuenta entonces que A, B, C, D y E y también la F hacen parte de los números reales. Entonces, para hacer la multiplicación ya de estas dos expresiones algebraicas llamadas, pues en este caso, trinomios, debemos de entender que tengo tres términos en esta parte y tres términos en esta parte. El resultado sería entonces de 3 por 3 términos, me haría en ese caso 9. Observemos que los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá debemos de entender que se multiplican los coeficientes de forma natural y las variables aplicamos entonces, en el caso tal de que sean más variables, la propiedad de la potencia, de la multiplicación de potencias, que tiene la misma base como hemos visto ya en videos anteriores. Después de haber hecho toda esta operación, también teniendo en cuenta como primera medida la ley de los signos, lo que hacemos es reducir la expresión utilizando términos semejantes. Vamos a ver entonces cómo sería la operacionalización de cada uno de estas operaciones en este caso, valga la redundancia allí. Entonces habría que multiplicar término a término el término AX por cada uno de los términos del trinomio del cual estamos involucrando allí esta operación. Entonces nos daría entonces AX por DW, tendríamos este primer resultado. ¿Por qué colocamos primero la A y la D? Porque resulta que estos son los coeficientes que se multiplican y ya las variables también se multiplicarían entre ellas, como tenemos X o W. Entonces es muy importante tener en cuenta esta precisión. ¿Por qué? Porque en el caso de multiplicar el término BY por cada uno de los términos del trinomio por el cual estoy multiplicando, entonces se multiplicaría término a término BY por DW. Tenemos acá esta expresión BY por EW, aquí tendríamos expresión, y B por EV, y BY por FU, tendríamos esta expresión. ¿Sí? Bueno, no obstante, debemos entonces ir como entendiendo la dinámica de la multiplicación de los trinomios. Luego multiplicaríamos CZ por DW, teniendo en cuenta que C y D son los coeficientes, Z y W vienen siendo en ese caso las variables. Igual va a pasar si multiplico CZ por EV, teniendo en cuenta que acá los dos coeficientes son tanto la C y la E, por eso quedan ellos juntos, y la OV y la Z también viene siendo la multiplicación de las respectivas variables en cada uno de sus términos, como lo hemos visto desde que empezamos la temática de álgebra. Y finalmente multiplicaríamos CZ por FU, dando en ese caso CFUZ, dándonos entonces este resultado de 9 términos, y luego lo que haríamos es reducirlos por términos semejantes. Hay que tener en cuenta que para cada una de las operaciones que he dicho yo que debemos de contemplar, tenemos que aplicar la respectiva ley de los signos. Veamos entonces dos ejemplos. El primer ejemplo dice que realicemos la siguiente multiplicación de trinomios. Como podemos ver, tenemos un trinomio que está en este caso compuesto por 5x más 3y más 2z, que multiplica a otro trinomio que está compuesto en este caso también por 2x menos 4y más 3z. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar término a término cada uno de sus valores, o más bien de sus términos que tienen los trinomios, y ver el resultado que nos va quedando. Si multiplico 5x
por 2x, que sería la primera multiplicación que habría que hacer, nos damos cuenta que al aplicar la ley de los signos aquí hay un más, aquí también hay otro más, por eso la expresión nos queda positiva. Recuerden que cuando el término inicia y es positivo, no hay necesidad de colocarle ese signo como tal. Entonces, más por más daría más, y 5 por 2 daría 10, aplicando coeficiente por coeficiente. Y x por x, sabemos que x está aquí a la 1, y x a la 1 daría x a la 2. Ya tendríamos el primer término del polinomio del lado izquierdo multiplicado por el primer término del polinomio del lado derecho. Ahora vamos a hacerlo con el segundo polinomio, perdón, con el segundo término. Entonces, allí lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar 5x por 4y, teniendo en cuenta primero la ley de los signos. Más por menos daría en este caso este valor de menos que tengo acá, y 5 por 4 daría 20xy. ¿Sí? Ahí entonces quedarían las variables así porque no tenemos en este caso una repetición de variable para poder aplicar alguna propiedad de las que ya conocemos. Y finalmente multiplicamos 5x por 3z, teniendo en cuenta que ese 5x del primer término, del primer trinomio, tiene un signo positivo y también el 3z también tiene un signo positivo, por eso nos va a dar un valor positivo como tal. Aplicaríamos el coeficiente 5x, por 3z me daría 5 por 3, 15, quedándome entonces los valores literales x y z acá en esta multiplicación. Entonces ya haríamos la primera multiplicación del primer término del trinomio del lado izquierdo por todos los términos del lado derecho. Seguidamente aplicamos exactamente la misma fórmula o la misma secuencia para el segundo término del primer trinomio. Lo que tenemos que hacer es distribuirlo o hacer una multiplicación término a término con cada uno de los componentes del trinomio del lado derecho. La ley de los signos diría entonces que más por más daría más. Tendríamos para entonces operar ese valor, o más bien ese término 3y, por este 2x, dándonos en este caso este más por más, nos daría el más que tenemos acá. En el caso de multiplicar ese 3 por este 2x, daría más por más, y 3y por 2 me daría en ese caso 6xy, colocando nuevamente, como repetimos en los videos anteriores, las letras en un orden alfabético. Luego entonces multiplicamos este 3y por este 4y, tenemos en cuenta que más por menos me daría este menos que tengo aquí, y 3 por 4 me daría 12, y por y daría y al cuadrado, que ya lo conocen ustedes porque como se coloca la misma base y se van a sumar los exponentes, me daría y al cuadrado. Luego entonces, para ir terminando esta parte de la multiplicación de trinomios, multiplicamos este 3y por este valor de 3z, aplicando ley de signos. Tenemos más por más me daría más, como tal, es este valor que tenemos acá, y multiplicaríamos 3 por 3, 9, que es este 9 que tenemos acá como resultado inicial, y quedaría yz, que lo pueden ver ustedes de color verdecito en la parte literal de ese término. Finalmente, entonces ya lo que haríamos sería multiplicar el último término del primer trinomio por cada uno de los términos del segundo trinomio. Entonces la ley de los signos diría que más por más daría más, tendríamos en este caso esta representación de este más acá, y 2 por 2 me daría 4xz, colocando pues el valor literal como queda. Luego multiplicaríamos este 2z por este menos 4y, con la ley de los signos me quedaría más por menos, daría menos, y daría 2 por 4, 8yz. Finalmente entonces multiplicamos este 2z por este 3z, la ley de los signos diría que más por más me daría como resultado más, y quedaría en este caso 2 por 3, 6z al cuadrado. Tendríamos entonces aquí los 9 términos o 9 componentes de resultado de la operación inicial de esos dos trinomios como una multiplicación entre ellos. Luego entonces vamos a reducir por términos semejantes. Vemos que 10x al cuadrado no tiene más términos semejantes que pues, terminarán también la parte literal de x al cuadrado solito, entonces lo vamos a colocar aquí aparte. Una de las dinámicas que le decimos a los estudiantes que vayan aprendiendo de una vez a manejar es colocar los polinomios resultantes de una multiplicación ya, bien sea de binomios, de trinomios o en adelante en general de polinomios, en forma ascendente o descendente de izquierda a derecha. Vamos a colocar 10x al cuadrado acá. Luego entonces miro, en este caso, 12y al cuadrado, también lo colocamos de segundo, ¿sí?
teniendo en cuenta la recomendación que les acabo de hacer, y 6z al cuadrado también lo colocamos de tercero. Ahora, en este tipo de operaciones podemos decir que lo podemos colocar en cualquier orden, pero pues más hacia adelante, teniendo pues en cuenta los conceptos que requerimos en cálculo y también en otro tipo de asignaturas, es mejor acomodarlos en forma ascendente o descendente, teniendo en cuenta el grado del polinomio y también en ese caso las variables. Entonces ya acomodamos de primero esos valores o términos más bien de x al cuadrado, de y al cuadrado, de z al cuadrado como primera instancia de nuestro proceso organizativo en la multiplicación de polinomios, en este caso de trinomios. Luego entonces miramos que 20xy es semejante con 6xy, sería menos 20xy más 6xy me daría como resultado 14xy por términos semejantes. Ya lo hemos tratado muchas veces en este tipo de videos. Seguidamente entonces voy a operar 15xz con 4xz, teniendo en cuenta que 15 más 4 me daría 19 como valor, xz por términos semejantes, y finalmente quedaríamos entonces con la solución del último valor, que en este caso sería el yz. Lo tenemos 9yz menos 8yz, daría como resultado una sola yz, y este sería el resultado de nuestra multiplicación de los dos primeros trinomios.